¿Qué pasaría si un día entraras a una casa embrujada y descubrieras que los fantasmas no son espíritus, sino errores en la realidad? ¿Y qué pasaría si por unos minutos entraras a un lugar donde la gravedad dejara de obedecer, los objetos olvidaran su peso y el mundo se comportara como si alguien hubiera cometido un error al programarlo? Esta es la historia de Beyond, uno de los relatos más extraños y fascinantes de Animatrix, cuya historia completa te contaré el día de hoy. Así que ponte cómodo, ve por tu botana favorita y disfruta. La historia comienza con algo tan cotidiano que parece imposible imaginar lo que está por ocurrir. Yoko, una chica normal, está buscando a su gato Yuki. No está escapando de agentes ni siguiendo pistas sobre la verdadera naturaleza del mundo. Para ella, ese día solo tiene una preocupación: encontrar a su mascota. Yoko recorre el vecindario, pregunta, mira entre callejones, revisa rincones y va siguiendo las pequeñas señales que podrían llevarla hasta Yuki. Es una escena tranquila, casi inocente. Nada parece anunciar que en cuestión de minutos, esta chica va a entrar a uno de los lugares más extraños de toda la Matrix. Es aquí donde se encuentra con unos niños del barrio. Ellos parecen saber algo. No la miran con miedo, sino con esa emoción que tienen los niños cuando conocen un secreto que los adultos no entienden. Y cuando Yoko les pregunta por su gato, ellos le dicen que probablemente entró a la casa embrujada. Una casa abandonada, vieja y olvidada. De esas que en cualquier barrio terminan convertidas en leyenda. Un lugar al que los adultos quizá eviten acercarse y que los niños convierten en territorio prohibido. Pero aquí no estamos ante una simple historia de fantasmas, porque esa casa no está embrujada por espíritus, está rota. Yoko llega al lugar sin entenderlo todavía. Por fuera, la casa parece solo un edificio abandonado. Paredes desgastadas, estructuras viejas, silencio, polvo y esa sensación de que nadie debería estar ahí. Pero los niños entran con total naturalidad, como si no estuvieran cruzando hacia un sitio peligroso, sino entrando a su propio parque secreto. Yoko los sigue. Al principio todo parece extraño, pero no imposible. Es solo una casa vieja, solo un lugar abandonado, solo una construcción olvidada dentro de una ciudad que sigue funcionando allá afuera. Pero entonces empiezan los detalles. Una lata flota a unos centímetros del suelo. Simplemente está ahí, suspendida, como si alguien hubiera olvidado terminar de calcular su peso. Yoko la mira sin entender. Para cualquier persona ver algo así debería ser suficiente para salir corriendo. Pero los niños no reaccionan con miedo, al contrario. Para ellos eso es parte del encanto del lugar. Ya conocen esas rarezas, ya las han probado, ya saben que dentro de esa casa hay zonas donde el mundo no funciona igual. Al avanzar más, las anomalías empiezan a volverse más evidentes. En un sitio los objetos se comportan como si el tiempo se hubiera doblado. Botellas que deberían romperse parecen recuperar su forma. Fragmentos que tendrían que quedar esparcidos en el suelo vuelven a juntarse como si el golpe nunca hubiera ocurrido. Lo imposible sucede con una naturalidad inquietante. También hay lluvia, pero no cualquier lluvia. Esta cae desde un cielo soleado, dentro de un espacio que no parece obedecer a ninguna lógica real. Es como si diferentes partes del mundo se hubieran mezclado mal, como si el clima, la luz y el espacio no estuvieran sincronizados. Yoko sigue caminando, cada vez más confundida. La casa ahora parece un lugar donde distintas reglas de la realidad chocan entre sí. Una habitación parece normal hasta que deja de serlo. Un rincón parece vacío hasta que el aire cambia. Un objeto parece sólido hasta que se comporta como si fuera parte de un sueño. Los niños, mientras tanto, siguen jugando. Y esa es una de las cosas más inquietantes de esta historia. Ellos no están tratando de escapar, no están intentando entender qué ocurre, no tienen la edad ni la información para siquiera sospechar que viven dentro de una simulación. Para ellos, ese lugar es magia pura, un secreto maravilloso escondido en medio del barrio. Al llegar a una zona abierta dentro de la casa, la anomalía se vuelve espectacular. La gravedad se rompe. Los niños saltan desde una altura que debería lastimarlos, pero en vez de caer violentamente, sus cuerpos se quedan suspendidos en el aire. Flotan por unos segundos, ríen, giran, se dejan llevar, como si hubieran descubierto un rincón del mundo donde el miedo a caer ya no existe. Yoko los observa, primero con duda, luego con asombro, y poco a poco se permite entrar en ese juego. Por unos momentos ella también participa, se deja llevar por esa rareza, prueba ese espacio donde el cuerpo ya no pesa igual, donde el suelo deja de ser amenaza, donde una caída puede transformarse en vuelo. Ahí, la historia cambia de tono.
porque ya no se siente como terror, sino como un descubrimiento, como ese instante de la infancia en el que encuentras algo secreto y crees que solo tú y tus amigos conocen ese pedazo del mundo. Los niños no están viendo una falla del sistema, están viendo un milagro. Yoko tampoco tiene las palabras para explicar qué ocurre, pero sí puede sentirlo. Algo en esa casa está fuera de lugar. Al fin encuentra a Yuki. El gato aparece dentro de aquel espacio imposible como si hubiera sabido llegar exactamente al corazón del misterio. Yoko lo abraza aliviada. Por fin recupera aquello que estaba buscando, pero la casa todavía tiene más anomalías que mostrarle. En un momento Yuki juega con una sombra que no coincide con su cuerpo. Yoko se detiene, porque eso ya no se siente como un truco divertido. Una cosa es ver un objeto flotando, otra cosa es mirar una sombra que no pertenece del todo a lo que la está proyectando. Es una falla pequeña, pero profundamente inquietante. Algo íntimo, algo que toca la forma en que uno reconoce la realidad. Una sombra debería obedecer, pero ahí no lo hace. Y ese detalle hace que la casa comience a sentirse menos mágica y más incorrecta. También hay puertas que no parecen llevar a ningún lugar normal. Espacios oscuros donde la profundidad se vuelve difícil de medir. Pasillos donde una ráfaga de viento aparece de forma violenta, levanta papeles, golpea a Yoko y la deja tirada en el suelo. Por primera vez ella se asusta de verdad. Hasta ese momento la casa parecía un juego. Ahora parece un lugar que no está completamente controlado. Un lugar donde las reglas pueden fallar de maneras hermosas, pero también peligrosas. Y mientras Yoko y los niños siguen dentro de la casa, afuera algo empieza a moverse. El sistema ya sabe que hay un problema. Un vehículo se dirige hacia la zona. Hombres llegan al lugar. No parecen cazadores de fantasmas ni vecinos preocupados. No llegan con miedo ni curiosidad. Llegan como alguien que ya sabe exactamente lo que tiene que hacer. Los hombres rodean la zona y el acceso se vuelve imposible. La casa queda completamente aislada. Ya no es un secreto de niños ni un lugar mágico. Ahora es un problema técnico que debe ser corregido inmediatamente. Yoko no entiende quiénes son realmente estos hombres. Los niños tampoco. Para ellos solo son adultos que vienen a quitarles su lugar favorito. Pero nosotros sí sabemos. Sabemos que en el universo de Matrix, cuando aparecen figuras frías, ordenadas y demasiado tranquilas frente a algo imposible, rara vez están ahí por casualidad. La casa comienza a perder su encanto, la anomalía está siendo reparada, y así la magia se apaga sin hacer ruido. Nada épico, solamente una corrección silenciosa. Y eso lo vuelve más triste, porque los niños no estaban intentando destruir la Matrix, no eran rebeldes, ni hackers, ni representaban una revolución. Solo estaban jugando. Habían encontrado una pequeña grieta en el mundo y sin saberlo, la habían convertido en felicidad. Pero la Matrix no podía permitir que esa grieta siguiera abierta. Al día siguiente, Yoko y los niños regresan, quizá con la esperanza de entrar otra vez, quizá pensando que todavía podrán saltar, flotar, reírse y desafiar la gravedad por un rato más. Pero cuando llegan, la casa ya no está como la recuerdan. El lugar ha sido transformado completamente. La zona ha sido normalizada. Lo que antes era un espacio imposible, ahora parece un sitio común y corriente, sin misterio, sin magia, sin fallas visibles. La casa embrujada, ese rincón donde el mundo se había olvidado de sus propias reglas, fue convertida en algo ordinario. Y así, esta historia termina con una pérdida pequeña, silenciosa y profundamente melancólica. La casa ya no existe, el error fue borrado, el mundo volvió a comportarse como debía, y todos tendrán que seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Ahora, analicemos lo que acabamos de ver. La historia de Beyond no es importante por mostrar una falla espectacular de la Matrix. Es importante porque nos muestra cómo una persona común puede rozar la verdad sin llegar a comprenderla por completo. Yoko no despierta. Los niños no despiertan. Nadie les explica que viven dentro de una simulación y nadie les ofrece una píldora roja. Ellos solo encuentran un lugar donde la realidad se comporta mal. En las películas normalmente la verdad aparece como una ruptura enorme. Neo despierta, Morfeo revela la prisión, los agentes persiguen a los rebeldes, Zion existe y las máquinas dominan la Tierra. Pero en Beyond, la verdad aparece como un fenómeno de barrio, como una casa embrujada, como una anécdota que alguien contaría años después, sin poder probar nada. Y ahí está el punto más interesante de esta historia. Dentro de la Matrix muchos fenómenos paranormales podrían no ser sobrenaturales, podrían ser errores, lugares donde el código no cargó bien, zonas donde la física se desajustó, momentos donde una sombra no coincidió, una puerta abrió hacia un espacio imposible o un objeto se negó a caer.
algo muy común en mundos virtuales como los videojuegos. Para los humanos conectados al sistema, eso sería una leyenda. Para los niños, una aventura. Para las máquinas, mantenimiento. Y ese contraste es lo que hace tan especial a esta historia. La historia no necesita villanos gritando ni héroes peleando. Su horror está en algo más frío. El sistema puede borrar lo extraordinario y devolver el mundo a la normalidad antes de que alguien entienda lo que vio. Por eso la casa funciona tan bien como símbolo. Durante unos minutos ese lugar fue libertad sin conciencia. Una libertad pequeña, accidental, casi infantil. Nadie luchó por ella, nadie la planeó, nadie la mereció o dejó de merecerla. Simplemente apareció porque la prisión falló. Porque esa casa era un error, sí, pero también era un regalo. Un espacio donde los niños podían hacer algo que la Matrix jamás quería permitir. Experimentar que las reglas del mundo no eran absolutas, que el suelo no siempre tenía que atrapar el cuerpo, y que lo imposible no siempre lo es. La historia de Beyond nos recuerda que la Matrix no solo controla con agentes, vigilancia o violencia, también controla con normalidad, con la sensación de que todo debe comportarse como siempre, que las cosas caen, que las sombras obedecen, que las casas abandonadas solo son casas abandonadas, que si algo extraño ocurrió, probablemente lo imaginaste. Por eso Beyond se siente tan distinto a otras historias de Matrix, porque no nos muestra a alguien escapando de la simulación, nos muestra algo quizá más triste, personas que tocaron el borde de la verdad, pero siguieron dormidas. Y quizá esa sea la pregunta que deja este corto. ¿Cuántos humanos dentro de la Matrix habrán vivido algo así? ¿Cuántas personas habrán visto una falla mínima del sistema y luego la enterraron como una historia rara de su infancia? O incluso algo mucho más inquietante. ¿Cuántas de las historias que hemos escuchado nosotros tienen algo de verdad? Y de ser así, ¿qué ocurrió exactamente en esas historias? ¿Y por qué la realidad se comportó de esa manera? ¿Será que también vivimos en una simulación? O tal vez la respuesta es mucho más compleja y aterradora que eso. Como siempre, tú tienes la última palabra. Si te ha gustado esta historia y quieres que siga desarrollando más relatos extraños, poco conocidos y perturbadores del universo de Matrix, por favor, házmelo saber en la caja de comentarios. Y si llegaste hasta aquí y el video ha sido de tu agrado, te recomendaría que te suscribieras para que no te perdieras ninguno de mis otros videos. Sin más por el momento, se despide de ti tu fiel amigo y servidor, Tadilon97. Nos vemos en el próximo video.